You're in the heat of the moment, things happen. Unfortunately, it's spilled over into the stands. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Hoy conoceremos las cosas más sucias e inapropiadas que se han visto en diversos deportes. I think Branislav Ivanovic is insinuating here that Luis Suarez bit him. Número 20. Shaq y Dudley. But Dudley is now joined with Shaq and threw the ball in his direction. Man, if you want to pick somebody to go with, you go right to the head of the class when you go after Shaq. No, esta no es una divertida película de policías. Es uno de los incidentes más famosos en la historia del básquetbol. Ocurrió el 28 de marzo de 1999 durante un partido entre los Lakers y los Knicks. Shaq encestó sobre Chris Dudley y luego lo empujó. Su enorme cuerpo hizo que Dudley se desplomara como una muñeca de trapo. Este, visiblemente frustrado y avergonzado, se levantó, tomó la pelota y se la lanzó a Shaq mientras este se alejaba corriendo. Ambas acciones iban en contra de los valores de la NBA, pues Shaq se estaba burlando físicamente de su oponente, y Dudley respondió con la misma agresividad. A ambos les impusieron faltas técnicas y los tacharon de tener un comportamiento antideportivo. He just overpowers him and he comes down and then he shoves him right there. They called the technical on Shaq on that play and then the technical on Dudley for throwing the ball. Número 19. El incidente Martin. Wow, man, that's ridiculous. He should be out of the game. El fútbol americano está lleno de movimientos sucios, pero pocos como el incidente de Martin de 1986. Se refiere al ala defensiva de los Packers, Charles Martin, que cometió una entrada sucia contra el quarterback de los Bears, Jim McMahon. Mucho después de que lanzara el balón, Martin lo tomó por detrás y lo tiró al suelo, empeorando su ya desgarrado hombro. McMahon necesitó cirugía y estuvo fuera el resto de la temporada. En cuanto a Martin, pasó a los libros de la historia. Fue el primer jugador expulsado por un acto violento y el primero suspendido por un incidente en el campo. El golpe fue tan sucio que cuando el liniero ofensivo de los Bears, Jim Covert, tomó represalias con otro golpe sucio, los árbitros se negaron a penalizarlo. Well, we expected the rough stuff here, but we didn't expect to see something quite that flagrant. Número 18. Barry Hall golpea a Brent Staker. Hall off the ball. Oh, Barry Hall has whacked behind play. That is ridiculous, Barry Hall. He has smacked Staker in the head and he will be reported. Barry Hall, un jugador muy popular de la Liga Australiana de Fútbol, es considerado uno de los mejores delanteros en la historia moderna. A pesar de esto, ha estado involucrado en numerosas controversias como golpear a Brent Staker directamente en la cara. Hall estaba frustrado y enredado con Staker, así que lanzó un brazo hacia atrás y lo golpeó en la cabeza. Esto no tuvo el efecto deseado, así que simplemente se dio la vuelta y golpeó a Staker en la mandíbula. Prácticamente se puede ver cómo sus ojos se ponen en blanco y lo sacan del partido. Hall recibió su merecido, fue severamente reprendido por el tribunal de la AFL y recibió una suspensión de 7 partidos. I'll tell you what, the look of Brent Staker's eyes after the impact is not going to do Barry Hall a whole lot of good. Número 17. Chase Utley le rompe una pierna a Rubén Tejada. Utley got off on a great secondary lead and he gets right there to break up the double play. Didn't even start sliding till he was even with the bag. Tras haber sido criticado durante mucho tiempo por su forma agresiva de robar base, Chase Utley cometió un pecado capital el 10 de octubre de 2015. Era el segundo partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional y los Dodgers de Utley estaban perdiendo 2-1. Los Mets estaban a punto de realizar un double play para terminar el inning, pero él hizo una barrida terriblemente tardía y llegó hasta las piernas de Rubén Tejada. Rompió el double play y la pierna de su oponente. Sí, le fracturó el peroné derecho en la colisión y Tejada nunca volvió a ser el mismo. Utley fue suspendido durante 2 juegos y se convirtió en un rival eterno de los Mets. Incluso Noah Syndergaard le lanzó la pelota a Utley durante un partido posterior en mayo. Did he just kick him out? He threw behind Utley. Did they just kick Syndergaard out? Número 16. Treble Chappell lanza por debajo del brazo. We're going to go an underarm. We haven't believed it. And that's a disappointing finish.
Cuando el primer ministro de Nueva Zelanda califica algo como el incidente más repugnante que recuerda en la historia del cricket, sabes que sucedió algo malo. Se refiere al incidente de 1981 durante un partido de cricket entre Nueva Zelanda y Australia. Para evitar que Nueva Zelanda anotara las 6 carreras necesarias para ganar, el capitán Greg Chappell le dijo a su hermano Trevor que lanzara la última bola por debajo del brazo. Aunque no era ilegal en ese momento, este lanzamiento estaba muy mal visto y traicionaba el espíritu competitivo del juego. El incidente dejó una mancha duradera en la reputación de los hermanos Chappell y del cricket australiano, y los lanzamientos por debajo del brazo en estos contextos están ahora explícitamente prohibidos en las leyes del cricket. Let me just tell you what I think about it. I think it was a disgraceful performance from a captain who got his sums wrong today, and I think it should never be permitted to happen again. Número 15. Todd Bertuzzi le da un puñetazo a Steve Moore. Steve, I just want to apologize for what happened out there. That I had no intention on hurting you. And I feel awful for what transpired. Una de las jugadas más desagradables en la historia del hockey ocurrió el 8 de marzo de 2004, cuando los Canucks jugaban contra los Avalanche. El jugador de los Canucks, Todd Bertuzzi, incitaba a Steve Moore de los Avalanche a pelear, pero este simplemente lo ignoró. Esto enfureció a Bertuzzi, por lo que tomó la camiseta de Moore y le dio un puñetazo por la espalda. El golpe lo dejó inconsciente al instante y cayó de frente sobre el hielo. Las consecuencias fueron terribles. Recibió laceraciones faciales, sufrió apnea y lo peor de todo, se rompió el cuello en 3. Por suerte, Moore no sufrió lesiones físicas duraderas, pero su carrera había terminado. El castigo de Bertuzzi se extendió más allá del hockey. Fue acusado de agresión, le impusieron libertad condicional y 80 horas de servicio comunitario. Have you ever spoken with Todd Bertuzzi? No. Will you ever, do you think? I don't know. I don't give it much thought. Número 14. Los muchos ataques de John McEnroe. Hey, I saw what you did to those guys who were making fun of you. Nice work. You know what it's like to get riled up, don't you, Johnny Mac? That I do. Al igual que el golf, el tenis siempre se ha considerado un deporte de caballeros, con normas muy estrictas y contra el ruido, las celebraciones excesivas y los arrebatos emocionales. John McEnroe tiró el libro de las reglas a la basura. Era un jugador intenso, conocido por su ira y sus arrebatos. A lo largo de su carrera, McEnroe se involucraba en discusiones que iban más allá de la simple frustración, con largas y acaloradas rabietas dirigidas a árbitros, jueces e incluso espectadores. Si no estaba gritándoles insultos a los árbitros, estaba destrozando su raqueta, intimidando a los fans o siendo descalificado de prestigiosos eventos de Grand Slam. McEnroe era el chico malo del tenis y a la gente le encantaba. Right on the line. No mistakes so far in this match, right? You haven't overruled anything. No mistakes whatsoever. Second stop, please. Answer my question! The question, jerk! Número 13. Albert Hainsworth pisa a Andre Jurod. Right there. Oh my gosh. That's uncalled for, man. That is unbelievable. Exactamente 20 años después de que Charles Martin le hiciera un suplex a Jim McMahon, la NFL emitió una segunda suspensión de varios partidos por un incidente en el campo. Fue a expensas del tackle defensivo de los Titans, Albert Hainsworth, que cometió un acto atroz contra el centro de los Cowboys, Andre Jurod. Este se había caído al suelo en una jugada en la que perdió el casco y, según algunas fuentes, es probable que Hainsworth se lo arrancara. En cualquier caso, pisoteó la cabeza desprotegida de Jurod y le hizo una herida enorme que requirió 30 puntos de sutura. El corte no llegó al ojo derecho por apenas unos centímetros. Hainsworth fue suspendido durante 5 partidos e incluso podría haber enfrentado sanciones legales, pero Jurod se negó a presentar cargos. Unsportsmanlike conduct, defense number 92 for stomping the player's helmet. Número 12. Dale Hunter sorprende a Pierre Turgeon. Dale Hunter follows with a cheap shot. Turgeon out 4 to 6 weeks with a separated shoulder and a concussion. El nuevo comisario de la NHL, Gary Bettman, prometió hacer el juego más seguro y buscó darles un ejemplo a los jugadores que cometían actos de violencia atroces. Su primer objetivo fue el jugador de los Capitals, Dale Hunter. Los Capitals estaban jugando contra los Islanders en las semifinales de la División Patrick de 1993, cuando el miembro de los Islanders, Pierre Turgeon, le robó el disco a Hunter y marcó un gol. Avergonzado y enfadado, Hunter lo golpeó por detrás y lo envió contra el tablero.
Jourjon se dislocó el hombro y se perdió la mayor parte de los playoffs, mientras que Hunter recibió la suspensión más larga en la historia de la NHL en ese momento, 21 partidos. Dale Hunter, your buddy's in a little trouble for cross-checking Pierre Turgeon last night and separating his shoulder. Turgeon is gone for the playoffs. Well, is he? Well, that's the word out of New York at this point. Word out of New York, he might be back for the next series. Número 11. Vontas Burfict golpea a Jack Doyle casco con casco. Little game rewind in this one. Vontaze Burfict tossed out of the game. You see, Jack Doyle, the tight end, had made a catch. He was down on the ground, and Burfict leads with his helmet and makes helmet-to-helmet contact. Considerado uno de los jugadores de americano más controversiales de todos los tiempos, Vontas Burfict ha sido criticado durante mucho tiempo por su estilo de juego agresivo y sus golpes sucios. Todo culminó con la suspensión más larga en la historia de la NFL, que recibió en la cuarta semana de la temporada 2019. El ala cerrada de los Colts, Jack Doyle, acababa de atrapar el balón cuando Burfict lo embistió e inició un contacto de casco con casco. Las entradas intencionales de este tipo son ilegales, sobre todo teniendo en cuenta la prevalencia del ETC en los jugadores de fútbol americano. Burfict fue expulsado de la NFL como consecuencia, suspendido durante 12 partidos y a pesar de convertirse en agente libre en el 2020, no ha sido elegido por ningún otro equipo. The league has suspended Burfict for the rest of the season. The NFL says Burfict is suspended without pay for the remaining 13 weeks of the season and any playoff games for repeated violations of unnecessary roughness rules. Número 10. Kermit Washington casi mata a Rudy Tomjanovich. Fractured jaw, broken nose, and a skull fracture that was supposedly so severe that he could taste his own spinal fluid. La noche del 9 de diciembre de 1977, el jugador de los Lakers, Kermit Washington, dio uno de los puñetazos más violentos en la historia del deporte. Estalló una pelea entre los Lakers y los Rockets y Washington golpeó a Tomjanovich en la cara. El golpe se oyó en todo el estadio y los jugadores describieron el sonido como un melón estrellándose contra el cemento. Las consecuencias fueron terribles. Toda la estructura ósea de la cara de Tomjanovich quedó destrozada y su médico lo comparó con el cascarón roto de un huevo. También se le estaba filtrando líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal y la boca, y al parecer el jugador pudo saborearlo cuando lo sacaron de la cancha. Por suerte se recuperó por completo a pesar de las serias dudas de su cirujano. The team realized how severe this injury was when the surgeon asked Rudy if he could taste anything in his mouth. When he said he could, but it tasted bitter, the doctor knew that was spinal fluid leaking from his brain, and this was truly an emergency. Número 9. El escándalo de los Black Sox. I love baseball ever since Arnold Rothstein fixed the World Series in 1919. El nombre de Shoeless Joe Jackson es sinónimo de béisbol, pero no está en el Salón de la Fama. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? La historia se remonta a 1919, cuando 8 miembros de los Chicago White Sox conspiraron con la mafia y apostadores para amañar la Serie Mundial. Los White Sox, que eran los favoritos, perdieron la serie contra los Cincinnati Reds, y muchos periodistas de la época dedujeron inmediatamente de que algo no era normal, y tenían razón. Los 8 miembros habían recibido sobornos y modificado intencionalmente los partidos con malas jugadas. Mucha gente cree que el mafioso judío Arnold Rothstein estaba detrás del plan, pero esto nunca se ha demostrado. En cualquier caso, los 8 jugadores, incluido Jackson, fueron expulsados del béisbol y no pudieron ser incluidos en el Salón de la Fama. Getting thrown out of baseball was like having part of me amputated. Número 8. Lance Armstrong hace trampa y miente para conseguir 7 títulos. Some breaking news now on Lance Armstrong. The global governing body of cycling has just announced moments ago it will ban Armstrong for life and strip him of his 7 tour titles. Lance Armstrong convirtió el ciclismo de ser un deporte relativamente minoritario a ser un fenómeno mundial a principios de la década de los 2000. Con importantes patrocinios y cobertura mediática mundial, se abrió camino hasta conseguir 7 títulos consecutivos del Tour de France. Pero a pesar de la aclamación universal y el prestigio, las acusaciones de dopaje lo persiguieron como una sombra.
Muchas personas acusaron al ciclista de usar drogas, pero él lo negó continua y vehementemente. Los aficionados estaban de su lado y los acusadores se convirtieron en los villanos. Por supuesto, finalmente fueron reivindicados cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos demostró que sí, Armstrong se había estado dopando. Le quitaron sus títulos, le prohibieron participar en todos los eventos de ciclismo futuros y su nombre se convirtió en sinónimo de tramposo antideportivo. This guy seems healthy. Loves cycling. Yes, so did Lance Armstrong, and he turned out to be a lying drug user. Or a hero. I don't know where we stand on him now. Número 7. Marty McSorley golpea a Donald Brashear. Oh, it appears that Donald Brashear is bleeding from the nose. Marty McSorley acabó con la carrera de Donald Brashear y podrías hacer una canción de folk con eso. McSorley jugó en la NHL durante casi 20 años, pero su carrera y reputación se empañaron para siempre el 21 de febrero de 2000. Los Bruins jugaban contra los Canucks y cuando quedaban poco menos de 5 segundos del partido, McSorley golpeó a Brashear en la cabeza con su stick. Este cayó hacia atrás, se golpeó contra el hielo y sufrió tanto un ataque como una conmoción cerebral de grado 3. McSorley fue acusado de agresión con un arma mortal. Recibió 18 meses de libertad condicional y nunca volvió a jugar en la NHL. Con eso, 2 décadas de buena voluntad se fueron por el desagüe. I think Marty in all fairness, he was trying to tap him in the shoulder, but you know, you're very responsible for your stick, and this is not good. Número 6. El cabezazo de Zinedine Zidane. Ugh, that's gotta hurt worse than getting a birthday telegram from Zinedine Zidane. Yes. Cientos de millones de personas sintonizaron la final de la Copa del Mundo 2006 para ver cómo Italia derrotaba a Francia, pero su victoria se vio ensombrecida por el infame cabezazo de Zinedine Zidane, que fue de lo único que se habló en los meses posteriores al partido. Zidane estaba corriendo con el jugador italiano Marco Materazzi cuando este último lo agarró de la camiseta. En respuesta, Zidane se dio la vuelta y le dio un cabezazo directamente en el pecho. Le sacaron la tarjeta roja y se convirtió en el primer futbolista expulsado de una final de la Copa del Mundo en tiempo extra. El incidente fue ampliamente parodiado en la cultura pop y Zidane se convirtió en el ejemplo de la conducta antideportiva. He's just headed Materazzi in the middle of the chest. What was Zidane thinking of? Zinedine Zidane's career ends with being sent off in the World Cup final. Número 5. La pelea en el Palacio. The ugliest moments in NBA history. A black eye on the league that changed security guidelines at arenas around the country and altered the future of 2 franchises. No es frecuente que los aficionados se vean directamente involucrados en una pelea, pero sin duda lo hicieron durante el Malice at the Palace, la fecha 19 de noviembre de 2004. El lugar, el Palace of Auburn Hills, sede de los Detroit Pistons. Cuando solo quedaban 45 segundos de partido, el centro de los Pistons, Ben Wallace, empujó al base de los Pacers, Ron Artest, tras cometer una falta. Entonces estalló una pelea en la cancha y los aficionados decidieron involucrarse. Un aficionado le tiró una bebida a Artest, lo que provocó que se abalanzara sobre la multitud y atacara a la persona equivocada. Los aficionados defendieron a esa persona, los jugadores defendieron a Artest y se desató el infierno. Llamaron a la policía para apaciguar el disturbio y cuando finalmente se calmó la situación, 10 personas fueron acusadas de agresión, incluidos 5 jugadores. Security trying to somehow restore order. Fans and players are going at it, and the players trying to help each other out. Número 4. Luis Suárez muerde 3 veces. Suarez does. He does exactly that. That is quite incredible and pretty disgusting. You know, in that whole incident, I think Branislav Ivanovic showed admirable restraint. A pesar de ser considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, Luis Suárez tiene una pésima reputación por su comportamiento en el campo. Muchos aficionados, jugadores y analistas lo han acusado de simular faltas y lo han sorprendido mordiendo a otros jugadores en no menos de 3 ocasiones distintas. Mordió a Otman Bakel cuando jugaba en el AFC Ajax, lo que le valió una suspensión de 7 partidos. Mordió a Branislav Ivanovic durante un partido de la Premier League, suspensión de 10 partidos. Y mordió a Giorgio Chiellini delante de millones de personas durante la Copa Mundial de la FIFA 2014. Prohibición de 4 meses de todas las actividades futbolísticas. Como resultado, Suárez es ahora considerado uno de los futbolistas más sucios de la era moderna. It looks to me, dare I say it, that he's had a little bite at Chiellini. Surely not again.
surely not again. Número 3. Eric Cantona usa Kung Fu. Lad came down and gave him apparently dog's abuse. And he just thought, no, you're not getting away with it. Atacar a los fans está totalmente prohibido, pero nadie se lo dijo a Eric Cantona. El 25 de enero de 1995, el Manchester United de Cantona jugaba contra el Crystal Palace, cuando el árbitro lo expulsó. Un aficionado del Palace llamado Matthew Simmons se levantó de su asiento y se enfrentó a Cantona cuando este salía del campo. Furioso por las palabras de Simmons, le dio una patada voladora al fan, al estilo Kung Fu, y la siguió con una ráfaga de puñetazos. Simmons fue multado con 500 libras por comportamiento abusivo y se cree que utilizó lenguaje racista contra Cantona. En cuanto a él, fue multado con 30,000 libras, suspendido del fútbol durante 8 meses y condenado a 2 semanas de prisión, aunque esto se cambió más tarde a servicio comunitario tras la apelación. Just kind of taken aback by what you're seeing. You see him kind of launch himself into the crowd and you're like, wow. Número 2. Tyson muerde a Holyfield. We go back in, then all of a sudden, you bit this ear. And I wasn't the same one? No, it's different here. Las 17,000 personas que abarrotaron la MGM Grand Garden Arena tal vez no sacaron provecho de su dinero con esta pelea, pero al menos pudieron presenciar uno de los incidentes más fríos en la historia del deporte. Evander Holyfield estaba venciendo a Mike Tyson, quien quedó frustrado tanto por su pobre desempeño como por algunos cabezazos, intencionales o no, de Holyfield. Con el temperamento a punto de estallar, le mordió la oreja derecha y le arrancó un trozo de cartílago. La pelea continuó, pero Tyson volvió a morder a Holyfield, esta vez en la oreja izquierda. Eso fue todo. Quedó descalificado y la mordida se convirtió en un clásico de la cultura pop durante décadas. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. El ataque a Nancy Kerrigan. Nancy Kerrigan, the American figure skater who is widely considered a favorite to win a Winter Olympics gold medal, was attacked at a practice session for the U.S. Figure Skating Championships. ¿Quién iba a decir que el mundo del patinaje artístico era tan despiadado? Nancy Kerrigan fue una patinadora exitosa a principios de los años 90 y amenazaba la carrera de Tonya Harding. Aunque tenía éxito por méritos propios, siempre estuvo eclipsada por Kerrigan. La tarde del 6 de enero de 1994, Kerrigan fue golpeada en la rodilla por un hombre llamado Shane Stant con una porra de policía. El ataque se le atribuyó finalmente a Sean Eckhart y Jeff Gillooly, el entonces esposo de Tonya Harding. Esperaban herir a su competencia y aumentar así las posibilidades de Harding en los próximos Juegos Olímpicos de Noruega. No está claro hasta qué punto Harding fue cómplice del ataque en sí, pero aceptó un acuerdo con la fiscalía después de encubrirlo y se le prohibió practicar patinaje artístico. Once I was banned from figure skating for life, I didn't have a lot of options. Did what I had to do to just stay in the public eye and pay the bills. ¿Viste alguno de estos en directo? ¿Cuál fue tu reacción? You needed to dope. You needed to dope. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.